periodista Javier Bravo y Denise Hernández en Interlínea Semanal. El primer tema para abordar: 1,000 y tantas personas, casi 1,500 manifestándose en Guanajuato, convocatorias en las misas del domingo, según reportan, alguien lo escribió ahí en los comentarios del público en Zona Franca. Estos grupos que discutíamos si reaparecen o nunca se han ido, pero que realmente no estaban presentes en el debate público hace mucho tiempo, los grupos ligados a Provida, ligados al Yunque, ligados a una aladura de la Iglesia también, reaparecen en el debate para cuestionarle a Márquez la firma del convenio con la ONU, a Miguel Márquez Márquez, y luego extrapolar y hablar de aborto y matrimonios homosexuales, temas que realmente no están en la agenda, ni en la agenda del Congreso, ni en la agenda la exigencia del es Estado, a los tres ¿no? poderes, a los tres poderes. ¿Cómo lo están viendo? Pues habría que recordar nada más, ¿no?, que fue hace unas 3 semanas que surge este grupo Sumando Vida que comienza a solicitarle a Márquez que rescinda el memorando de entendimiento que firma con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tratando Márquez de salir de un lío con los grupos de feministas. Justamente. En paralelo, resulta que la expresidenta del Instituto de la Mujer Guanajuatense, exdirectora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, aparece en un programa católico criticando a Márquez, diciendo que firmó un pacto de muerte con la ONU para promover el aborto en Guanajuato, ¿no? Luz María Ramírez Villalpando, exactamente. 6 años directora del Instituto de la Mujer con Juan Manuel Oliva. Exactamente, y cabe mencionar que estaba acompañada por varias mujeres que es curioso, ¿no?, que se unen. Estaba acompañada de Beatriz Rodríguez, que fue una de las encargadas de quemar libros de biología en 2009 aquí junto con Lourdes Casares, hoy del otro lado. Exactamente. Firmando y con la ONU. también estaba la hija de Gerardo Mosqueda. Y sobrina de Luz María Ramírez, porque Luz María Ramírez está casada con un hermano de Gerardo Mosqueda. Exactamente. Estaban ellas 3, bueno, y una mujer más que yo no identifico, se llama Araceli Plasencia, y lo que estaban haciendo era criticar la decisión de Márquez, criticar la decisión de la ONU, a pesar de que ellas mismas mencionan que el aborto no es un derecho de nadie y que la ONU no lo tiene planteado como un derecho. Llama la atención la argumentación de este programa del canal María Visión, que tú lograste encontrar en las redes, en YouTube, y lo reprodujimos aquí en Zona Franca, porque un poco el argumento del conductor y el argumento de Luz María es que la ONU lo que pretende es que las mujeres tomen sus decisiones, y que a la hora que las mujeres tomen sus decisiones, pues varias de ellas van a optar por abortar, y que eso está muy mal. O sea, contra lo que están es contra la toma de decisiones de las mujeres por sí mismas. Ellas quieren que sean normas pues que provienen de la ética religiosa, muy respetable para quien lo quiera seguir, desde luego. Tampoco se trata aquí de que cada quien imponga sus puntos de vista, se impongan en la actuación del Estado, que el Estado tome estas normas religiosas. Es justamente, ¿no?, lo que criticaba el día de ayer en una entrevista que le hicimos a Ángeles López. Lo que ella dice es que quieren que nos gobiernen a bibliazos, ¿no? O sea, cuando tienen que gobernarnos basados en la Constitución. Finalmente es un Estado laico, y el problema viene siendo ese, que no quieren que las mujeres seamos capaces de decidir sobre lo que pasa sobre nuestro propio cuerpo. Incluso llega un momento en la participación del programa en el que el conductor menciona este asunto de que le preocupa que las niñas o que las jovencitas puedan tener derecho a decidir sobre si se acuestan o si no se acuestan, si se protegen o si no se protegen. Entonces llega a ser como un problema porque quieren decidir sobre las decisiones decidir, de todo cuidado, el mundo. ¿qué consigna, no? Exactamente. Ahora, hay consideraciones políticas, Javier, ya para dejarte hablar. Realmente la ultraderecha en Guanajuato se ha sido desplazada por Márquez, sí, de puestos de gobierno. La salida de Luz María Ramírez es un ejemplo, de la Secretaría de Educación de Guanajuato, pero además yo recordaría algo. En algún momento Gerardo Mosqueda fue precandidato a la gubernatura. Por supuesto. Juan Manuel Oliva gobernador. Márquez lo derrota. También un poco el resentimiento de Márquez hacia el Yunque es porque pues respaldaban a Mosqueda y no a él, ¿no? Pero aquí, es exactamente, nada, es una precisión. Gerardo Mosqueda, más que vencido por Márquez, fue relegado por Acción Nacional. Acción Nacional lo descalificó, no lo dejó ser precandidato y participar en la contienda interna, que eso me parece un antecedente principal. ¿Por qué? A esto voy. Me parece a mí que... En ese momento ya muy débil, porque ya había dejado la Secretaría de Gobierno, estaba en la que tenía 2 años fuera de la administración incluso. Sí. Yo creo que la verdadera decisión que lo relega es cuando Oliva lo saca de la Secretaría de Gobierno. Bueno, hay una decisión ahí incluso, el mismo gobierno encabezado por Juan Manuel Oliva, que es el primer antecedente de la separación
de este grupo de ultraderecha con el gobierno y con el PAN en el gobierno. Creo que eso es lo que está detrás. Yo soy de los que creen firmemente que detrás de estas manifestaciones en contra del aborto, que es un debate inexistente junto con el matrimonio homosexual, sí. Porque para empezar no se requiere ningún grupo de ultraderecha que encabece o apuntale o abandere una pelea en contra de la legalización o despenalización del aborto. Es un debate que existe en la sociedad de guanajuatense, por donde se le quiera ver, ¿no? Al final de cuentas es algo que tiene que ver con la cultura. El único pretexto lejano para el tema es el intento del PRD de despenalizar el aborto en el caso de violación, que a ver, es un debate interesante porque así estaba despenalizado. Sí. Y lo que lo mete en una tesitura contradictoria es la reforma al artículo 1 de la Constitución impulsado en época de Oliva para que el Estado preserve la vida desde la concepción, ¿no? Así es. Pero el asunto es que aún así con esta propuesta del PRD de eficientar la atención más bien en las instancias de salud para el aborto en casos de violación, en este caso ni siquiera ha tenido una promoción en medios, no ha tenido un bombo y bueno, platillo. Y es el PRD, el PAN y es no la izquierda, va a apoyarlo, y el PRI creo que tampoco, creo que quiere hacerlo mucho. Así que no al lugar al debate, ni siquiera en ese plano. Lo que está detrás, me parece a mí, es la cuestión política. Hay que recordar y hay que hacer memoria en varios antecedentes importantes del gobierno de Miguel Márquez. Uno, él entra finalmente en una suspicacia de ser el delfín, primero de Juan Manuel Oliva y segundo del Yunque. Incluso en aquellos ayeres cuando él fungía como secretario de Desarrollo Social, el mismo Elías Villegas veía con buenos ojos la postulación de Miguel Márquez, lo veía como el candidato idóneo, por la cercanía que todavía tenía con Juan Manuel Oliva en aquel entonces. Sin embargo, hay una separación. Miguel Márquez necesita marcar su línea de Juan Manuel Oliva, marcar por otro lado la línea con el Yunque, como también se le llamó y como se le conoce, y acuña aquella frase de más PAN y menos Yunque. Esto más que un esfuerzo mediático, también fue un esfuerzo también por él marcar una línea respecto a este grupo interno en Acción Nacional. Lo delicado del asunto es que él prácticamente se tuvo que deshacer de todas las fuerzas que lo apoyaban y que lo apoyaron desde el inicio de la gestión de Juan Manuel Oliva. El antecedente que comentamos de la administración olivista y la separación con Gerardo Mosqueda también tiene muchos matices que después vienen y repercuten en la postulación de Miguel Márquez. Él necesitaba marcar una línea, necesitaba marcar una separación. Ya en el ejercicio de gobierno estamos viendo que Miguel Márquez, obligadamente y empujado por grupos de presión, incluso dentro del mismo Acción Nacional, tiene que separar a gente que estaba por mucho tiempo dentro de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que desde ahí tenían prácticamente podemos decir, su coto de poder. Su feudo. Desde el sexenio de Juan Carlos Romero Hicks. Vamos, fueron prácticamente... Quizá desde antes, quizá desde Vicente ¿sí? Fox. Bueno, porque Fernando Rivera Barroso, el primer secretario de Educación. Venían acuñando, exactamente, ya un coto de poder en esa instancia. En el momento en el que les quita pues prácticamente se mimetiza el grupo del Yunque o la ultraderecha dentro de Acción Nacional. Entonces, y sobre de esto, pues tenemos a un Miguel Márquez apurado por dar un golpe de timón frente a la presión finalmente de los grupos feministas. Se le viene el problema también de la legislación, se le viene el problema de los feminicidios, la violencia contra la mujer, y está obligado a hacer cambios. Pero fíjate que los voy a sorprender con una teoría diferente que he estado reporteando en las últimas horas y que más o menos me hace sentido. Hay un tema de geopolítica nacional. El nuevo arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, viene de Morelos, de Cuernavaca. Así es. En Cuernavaca está otra vertiente muy importante del Yunque, la que encabeza el exgobernador Armando Adame, ¿no? Por supuesto. Adame y cierto grupo de yunques no jugaron con Ernesto Cordero, se dividieron, no apoyaron a Juan Manuel Oliva, apoyaron a Gustavo Madero. El hijo de Adame incluso participó en su comité nacional como líder juvenil. Entonces aquí no deja de haber una especie de infiltración de esta otra ala del Yunque. El Yunque pues ya está muy dividido por sus propios... A mí me gustaría mencionar sí. un poquito, hay nada más un eslabón que podría parecer como medio flojo, pero está ahí. El mismo conductor del programa de María Visión
Es un chico que ha estado presente en diversas manifestaciones contra el aborto, es un chico bastante activo en la iglesia y en movimientos de la misma iglesia, y curiosamente es la misma persona que estuvo en la rueda de prensa, la que convocaron en la semana. Él no es de aquí de Guanajuato, es concretamente de Tepatitlán, Jalisco, pero él fue el que llevó la rueda de prensa, él fue el que la dirigió, Claro. ¿no? Entonces, No son yunques locales. exacto, Digo, exactamente. y en algún momento dado Luz María Ramírez, digo, por llamarles yunques a estos grupos, una Sí, sí. expresión coloquial de ultraderecha o de derecha dura, sí hay un reacomodo también, ¿no? Sí. Y también quieren penetrar en Guanajuato, donde han tenido una fuerte clientela, pero desplazando a Juan Manuel Oliva y también quizás desplazando a Miguel Márquez. Claro. Se están reagrupando, ¿no? Ujú. Y con el auxilio pues, del clero católico, porque parece ser que sí hubo convocatoria en las misas para esta manifestación del pasado de ayer. Ujú. El apoyo ya del empresario que dio el dinero para pagar los camiones, eso no se ha querido decir, pero pues eso nos podría dar otra serie Sí, de sí. cabos. Entonces, bueno, es muy político el tema, no es Exacto. tanto un debate tan ideológico. Exacto. Y Creo yo que- creo que sí están escandalizados y preocupados por el auge de la presión desde los grupos de feministas, yo no les llamaría de izquierda, bueno, son más bien defensores de los derechos de las mujeres, que vieron cómo se apoderaron del debate en los medios, cómo llevaron la batuta y ellos estaban totalmente desaparecidos, perdidos. hasta orillar a Márquez a la firma del entendimiento, del acuerdo de entendimiento con la ONU, que ahí sí les brincó, ven el desplazamiento de Márquez hacia el centro, Claro. y esto les preocupa mucho. Que es algo que Márquez ha mencionado, perdón, mucho. Márquez dice, yo tengo que gobernar para todos, ¿no? Y mi postura personal es esta, pero tengo que gobernar para todos y tengo que respetar las facultades de cada uno de los poderes, ¿no? En este caso, por ejemplo, del legislativo en el tema del aborto en caso de violación. Creo que eso también es algo que se tiene que rescatar, ¿no? Que Márquez está admitiendo que tiene que gobernar más allá de sus creencias personales. Si armamos las piezas, yo creo que todo cuadra perfectamente. Creo que es algo que va más hacia lo político, tratando de contrarrestar esta postura de Miguel Márquez. Están fuera de la escena política, eso es indudable. No tienen el mismo poder ni influencia que lo tuvieron en 2006 o que tuvieron incluso desde el 2000. Y creo que esta estructura que finalmente se reagrupa en Guanajuato viene potenciada desde afuera. Sí. Me parece completamente, suscribo esa tesis, porque creo que es la pieza que vendría a completar el escenario. Y creo que la manifestación de ayer lo que hace es mostrar un músculo. Es decir, estamos presentes y la gente nos apoya, ¿no? Y hay una fuerza que realmente puede tener más contundencia o que tiene más peso que los grupos de activismo feminista en Y el yo Estado. incluso no descartaría que dentro del propio gobierno de Márquez hay gente trabajando para ellos. Y yo creo que Funcionarios que sobreviven ahí. Sí, claro. hay un asunto bien simpático, ¿no? Que se intenta también el satanizar a las mujeres feministas. En el programa se les llamaba incluso enemigas de la vida y se ponían sus fotografías, ¿no? Feministas del Estado. Como y la más salía, buscada, ¿no? exacto, salía, no sé, la foto de Victoria De Ángeles López. de Verónica Cruz, y salía la foto de Norma Nolasco también, o sea, y decían que las feministas lucran con los casos a los que apoyan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos como una lucha en contra de estas mujeres, ¿no? Que han estado buscando el reivindicar los derechos. Aquí de lo las que me parece mujeres. muy delicado es que se vuelva a desplazar del centro del debate el tema de los derechos de las mujeres y la cuestión de la perspectiva de género y la lucha por la equidad de género para meter otra vez los viejos fantasmas del aborto, de la defensa de la vida, Exacto. cuando son dos temas que no son concurrentes, no tienen que ver entre sí, ¿no? Que sí tienen, o sea, el asunto es que uno de los derechos de las mujeres es el derecho sexual y reproductivo. El problema es que se reduce todo el espectro de los derechos de las mujeres únicamente al derecho a decidir si la mujer quiere abortar o no quiere abortar. Ese es el problema, ¿no? Que todos los derechos de las mujeres se están reduciendo a ese. Claro, y que forman parte de la condición de sometimiento de la mujer a un Exactamente. esquema patriarcal. Bueno, lo dejamos aquí, ¿les parece? Para continuar después en el segundo bloque. Denise ya se retira a escribir, a continuar trabajando sus notas, pero viene Fernando Velázquez para hablar del tema de lo que está pasando en León también. Esta especie de desastre que se vive en varias áreas de la Se agolpan los administración conflictos. municipal. Gracias, Denise, como siempre. Muchas gracias, buena tarde.